Y para entender los alcances de la participación de la Iglesia en el actual proceso electoral, esta noche conversamos con el maestro Bernardo Barranco, sociólogo. Maestro Barranco, buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. Alberto, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Azul, placer. Maestro, acabamos de ver esta pieza. ¿Qué decir? Pues que estamos en un hecho inédito. Y perdón, estoy agripadón, entonces no tengo buena voz hoy. Pero es un hecho inédito que viene desde que asume Andrés Manuel López Obrador la presidencia. No es como otros presidentes que, digamos, escogen como interlocutora fundamental la Iglesia Católica, va por evangélicos, tiene otra sensibilidad, incluso les ofrece una televisión a los evangélicos. Es decir, esto desconcierta mucho. Tiene problemas, incluso le pide al Papa que pida perdón por los excesos en la conquista. Desde el principio hubo cierta distancia e incomodidad por parte de los obispos. Esto pasa, pero sobre todo a raíz del asesinato de los jesuitas en la Tarahumara hace 2 años, la Iglesia se destapa y la Iglesia empieza a cuestionar la política de seguridad del gobierno de la Cuarta Transformación. A partir de ahí radicaliza su postura. Avala la marcha rosa del INE, avala la marcha del tribunal, empieza a tener talleres, sobre todo usando el tema de la paz, pero en realidad es un cuestionamiento muy fuerte a la política de la Cuarta T. De tal suerte que llegamos en este momento electoral y vemos que importantes estamentos de la catolicidad, de obispos, abiertamente están llamando a la feligresía a no votar por los candidatos de Morena. Bajío es un caso, pero hay otros más que están ahí presentes. Entonces sí es una situación inédita porque nunca había llegado a este nivel de descaro, por así decirlo. Probablemente en la elección intermedia del 91, cuando hay relaciones diplomáticas y cambia la Constitución, la Iglesia apoya mucho a Salinas de Gortari. Incluso me recuerda mucho que votar es pecado, ¿no? Como están planteando. Entonces lo que tenemos es hoy por hoy una Iglesia, una jerarquía católica que está a favor de la oposición, de manera abierta, de manera frontal, de manera pública y sin ninguna, podríamos decir, cartabón, ¿no? O explicación. Simplemente la Iglesia tiene esta postura. Ahora, ¿qué papel puede jugar esta iglesia, estas instituciones, en función de su relación con la feligresía, al mismo tiempo del contexto en el que nos encontramos, en donde, por ejemplo, vemos un amplio apoyo popular a un proyecto de gobierno actual y que se refleja en un espejo de continuidad en la candidata Claudia Sheinbaum? O sea, esos dos elementos, ¿cómo juegan? Felizmente no hay una incidencia en el electorado. Es decir, no existe un voto católico como tal. Incluso en otras coyunturas, sobre todo en la Ciudad de México, el cardenal Norberto Rivera en determinados momentos llamó a no votar por el PRD y el PRD ganaba. Entonces, hay muchos estudios que, a diferencia de otros países, en México, por la configuración de su laicidad, la jerarquía no tiene un mandato claro o una autoridad, que refleja que la Iglesia Católica está en crisis en este país, ¿no? Hay un descenso notable, ¿no? Poco más del 70% son católicos, pero todos los escándalos financieros, escándalos de pederastia, escándalos como el que vimos el obispo de Guerrero, ¿no? Influyen, inciden en que la jerarquía tiene poca o nula autoridad para poder incidir en el voto. Así hay una distinción de lo religioso con lo político. Totalmente, a diferencia de otros países. Claro. ¿No? Incluso en términos de los
evangélicos, que en otros países que tienen fuerza, pero tienen un control muy férreo sobre sus feligresías. En el caso mexicano no. 2 veces el partido evangélico Encuentro Social ha fracasado, no ha alcanzado la votación. ¿Qué significa? Que por la historia y la configuración de la relación y los vínculos políticos, las iglesias no tienen ascendencia en los votantes. Es decir, no existe un voto religioso hasta el momento, no existe un voto católico. ¿Y cuál es entonces la apuesta? Porque más allá de que pueda haber una especie de, digamos, venganza, quiero poner en los términos, maestro, porque el privilegio de la interlocución que era con la Iglesia Católica ahora se dividió también con las iglesias evangélicas en este gobierno, más allá de una especie de revancha, ¿cuál es entonces la apuesta de hacer un activismo tan descarado de esta naturaleza? Mira, Alberto, la Iglesia católica es una iglesia muy heterogénea, hay varias corrientes, varias perspectivas, etc. El episcopado trata de articular, ¿no? De unificar, de tener una cierta perspectiva. A lo mejor no lo recuerdas, Azul, porque eres muy joven. Jovencísima. Pero el caso de Prigione, un nuncio político con mucho peso, decía, en la política la iglesia no tiene que salir, tiene por debajo de la mesa una comida, una cena, con una buena botella de vino, ahí se arreglan los temas. Pero también decía Girolamo Prigione, que estuvo cerca de 19 años y se convirtió en el cerebro, en la materia gris de la Iglesia Católica, en muchos años decía que los momentos de mayor fragilidad o vulnerabilidad de los sistemas políticos eran precisamente los electorales. Y era en esos momentos donde la Iglesia podía poner sobre la mesa su agenda, ¿no? Y es algo que estamos viendo, ¿qué es lo que pretende ahora la Iglesia? Tú lo has dicho muy bien, pretende regresar a una interlocución privilegiada. Su crisis le demanda ser otra vez un centro en la agenda pública. Ese sería uno. 2, inserción de la religión en las escuelas públicas, hacer catequesis. 3, ciertos privilegios económicos, terrenos, casas, etcétera. Pero al parecer esto no ha funcionado, no ha habido esta fluidez que hubo en otros momentos. No parece tener efecto, digamos, el chantaje, más bien parece, de hecho, en lo que hemos visto en el último tiempo, que estarían dinamitando su posibilidad de establecer ahí una negociación, ¿no? O sea, lo han llevado muy lejos. Eso quiere decir, a ver, desde esa perspectiva, ¿qué gravedad estimas que puede tener esto? Es decir, sabemos que es anticonstitucional, de hecho en otros momentos se les ha puesto un límite, ¿no?, a la jerarquía católica si se ha metido políticamente. En estos momentos se vive una administración que ha tenido otra relación con diversos poderes, incluidos los mediáticos, con el tema de la libertad de expresión, y el presidente ha dicho que digan lo que quieran. Sí, pero tiene consecuencias también. ¿En la normalidad democrática? Por supuesto, en la Constitución plantea una separación histórica entre las iglesias y el Estado. No hay vuelta de hoja. El Estado no puede interferir en la vida interna de las iglesias, como las iglesias no pueden intervenir en la esfera pública. Hay una violación. Y no pueden tomar partido políticamente, está prohibido, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno actual ha sido muy permisivo, ¿no? Ha dejado. ¿Quién se va a meter con la iglesia? También hay que plantearlo, pero por lo menos una tarjeta amarilla, azul, un apercibimiento, decir, o una negociación diciendo, a ver, monseñores, se están pasando de la raya, ¿no? O poner un poco orden en la cancha, porque la iglesia se está agitando mucho, ¿no? Y sobre todo se está dando espacio a que la ultraderecha tenga una cabida mayor. O sea, es peligrosa. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de la Cuarta T tiene que tener una actitud más firme. En este caso, gobernación tiene que tener una actitud más firme. Porque está, digamos, dándole espacio a que la ultraderecha entre, que ya está en la campaña. Lo que ha hecho Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum
es una actitud de intolerancia, de intransigencia, es decir, eres judía, ¿no? Eres atea, por lo tanto no puedes usar la falda. Por amor de Dios, en este país la Virgen de Guadalupe trasciende clases, trasciende generaciones, ha estado presente en toda nuestra historia. Hay comunistas ateos, hay comunistas y ateos guadalupanos. Así es, trasciende incluso la religión. Por supuesto, es un ícono histórico, no puede ser. Xóchitl, fuiste al Vaticano, eres una oportunista, ¿no? Más bien tendrían que reclamarle al Papa por qué recibió a Xóchitl, más que por qué recibió a Claudia, más que reclamarle precisamente a Claudia. El Papa, digamos, la sabiduría de la Santa Sede en materia de diplomacia es muy aguda, tiene muchos años. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, se dio cuenta que había un relato potencial en donde el Papa bendecía la candidatura de Xóchitl. Entra a escena Claudia y se neutraliza este relato, ¿no? Entonces, en realidad es el Papa el que neutralizó este movimiento. Pero además, el Papa recibe ateos, recibe de otras religiones. Claro. Además de ser un líder religioso, el Papa Francisco es un jefe de Estado. Se nos acaba el tiempo rapidísimo, en unos segundos, maestro, si es posible. Después del 2 de junio, ¿vuelven las aguas a su cauce o ya se sembró una semillita ahí que va a seguir creciendo? Pues yo creo que es una semillota la que está ahí, ¿no? Es decir, la ultraderecha está desbordada, y máxime con todos los elementos internacionales en Europa, la probable elección de Donald Trump. Entonces, los nubarrones por ahí pueden ser. Y lo que sí es que las elecciones van a poner a todos los actores en su lugar. Y yo espero ahí que en ese, digamos, en ese reposicionamiento podamos ubicar con más claridad desde la dimensión de la laicidad a la Iglesia Católica. Maestro Bernardo Barranco, muchas gracias por esta conversación en el punto de referencia. Qué bueno Muchas que ya terminamos gracias. porque ya se me está acabando la voz. Muchísimas gracias.